¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Reloj Profético en nuestra primera temporada, transmitiendo desde Veracidad Channel a toda la República Mexicana y también a todo el mundo a través de internet. Es un gusto que nos acompañen en este espacio en el cual estaremos tocando tópicos acerca de las profecías bíblicas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Reloj Profético? Pues hoy en este espacio nos acompaña nuestra hermana Connie, que estará aquí hablándonos acerca de lo que significa reloj profético. Bueno, pues muchas gracias. Estamos aquí dando la bienvenida y vamos a empezar con este programa que esperamos sea de bendición por todo lo que trae a esta mesa el Señor, con la profecía y los hechos o los sucesos que están pasando en todo el mundo. Y Reloj Profético tiene la misión de plasmar y de enseñar todos los sucesos que están pasando en estos tiempos, las guerras, la hambre, la mortandad, que nos describe la palabra y que tenemos como misión entregar a todas aquellas personas que todavía desconocen el porqué de cada uno de los conflictos que se están suscitando en el mundo entero. Y en este primer programa vamos a abordar mucho el tema que está ahorita muy latente en el caso de Siria. Siria, que ha sido tocada y lastimada en estos últimos años. Vamos a ver por qué y de dónde se origina todo esto que está suscitándose allá en Siria. Manny, ¿a dónde empezamos? Pues antes que nada queremos compartirles a todos nuestros amigos televidentes que están viéndonos que visiten nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como Veracidad C. Y también encontrar nuestro canal de YouTube, que ahí también vamos a tener Reloj Profético, para que ustedes puedan compartir ahí en redes sociales todos estos temas que van a ser de su interés y que por supuesto todos los cristianos deberían de conocer estos acontecimientos, estas señales que están llevándose a cabo alrededor del mundo y que lamentablemente muchos están desapercibidos. Pues bueno, ahí lo vamos a tener en redes sociales y también puedes seguir nuestra programación y todos los videos de Reloj Profético allí en nuestra barra de investigación en www.veracidadchannel.com, y ahí vamos a tener todo el material disponible y también, por supuesto, notas de interés para nuestros televidentes. Así que no olviden nuestras redes sociales y nuestra página web, que sin duda van a ser fundamentales para el conocimiento de Reloj Profético y de todo lo que está aconteciendo hoy en día. ¿Te parece bien si comenzamos con el tema, Connie? Comenzamos porque está muy candente esto. Por supuesto, y el tema de hoy es Siria. Siria, sí. Hay una profecía muy importante que viene en el libro de Isaías, en el capítulo 17, y es el verso 1, donde dice el Señor: «He aquí Damasco dejará de ser una ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas». Hoy tenemos este tema candente sobre la mesa. Por supuesto. Para abordarlo y analizar puntualmente cada uno de los sucesos que están registrándose ahí, cómo inició el conflicto, de dónde nace, por qué se está suscitando todo eso, por qué se están involucrando más naciones, si era un conflicto local, digámoslo así, regional, civil. y ahorita ya está del orden mundial, o sea, ya abarcó más naciones. O sea, ¿por qué se está extendiendo este incendio? ¿Por qué no se apagó en su momento? ¿Qué es lo que está sucediendo con todo esto? Lo curioso, Connie, es que a muchos internautas y a muchos jóvenes en redes sociales les llamó la atención mucho el hecho de que la Biblia especificara: Damasco quedará, dice la profecía, en ruinas. Inmediatamente cuando eso empezó a circular en redes, todos estaban buscando los textos bíblicos. ¿Por qué es tan específico? ¿Por qué la Biblia es tan específica en ese acontecimiento? Que es precisamente lo que estamos viendo a continuación en esta situación global. Lo has mencionado, mundial realmente, porque ya varias naciones están interviniendo en este conflicto. Fíjate que es muy importante ahorita el tema que tocaste de que la gente se está interesando porque se mencionó un texto bíblico que toma como núcleo pauta el suceso armado en Siria. Hay algo muy importante a mencionar aquí, porque se argumenta que la profecía ya se cumplió, claro, justo en el año 732 antes del Mesías,
pero vemos que no en su totalidad, sino en forma parcial. Claro. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara donde nos dice que quedará como un montón de ruinas y que ya no sería habitada. Y en ese año todavía pasaron generaciones y siguió siendo habitada ese lugar. Pero ahora podemos ver con todo lo que está sucediendo que el panorama es desolador. El panorama es completamente, como lo dice o lo marca la Escritura, ¿sí?, en ruinas. A ese punto estamos llegando. Por eso es un parteaguas ahorita lo que está sucediendo con Siria, porque nos va a abrir la brecha hacia dónde va a apuntar todo esto y por qué se están inmiscuyendo más naciones, porque viene el desenlace, pero donde apunta hasta Armagedón. Ahorita es solamente un inicio donde con todo esto que está sucediendo en Siria nos va llevando como en una línea de tiempo a ponernos en ese lugar. Así y es. Pensar que esto no va a acabar aquí, esto se va a hacer un incendio más grande. Todavía nos faltan ver muchos sucesos y cómo se van involucrando las piezas de este rompecabezas para llevarnos precisamente hasta Armagedón. Mencionaste algo muy importante, el 732 antes de Cristo. Así es. Se cree, se supone que esta profecía ya había tenido cumplimiento. Pero para precisamente estudiar la profecía bíblica tenemos que considerar que es cíclica. Amén, así ¿verdad? es. Toda la profecía bíblica es cíclica. Entonces cumple un ciclo y si ese ciclo se vuelve a repetir. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Este ciclo de Damasco en esta época en la cual nos encontramos va a terminar? ¿Es el fin o nuevamente vamos a ver que las ruinas en Damasco se levanten y vuelva a ser una ciudad próspera como hasta ahorita lo ha sido? Fíjate que ahorita estamos viendo el movimiento armado rebelde que se está moviendo con mayor auge que en otras generaciones. Claro. Sí, ahorita estamos viendo levantados lo que es prácticamente la descendencia de Ismael. Entonces, estos grupos armados rebeldes que se fueron introduciendo sigilosamente en Siria con una estrategia muy precisa. Claro. ¿Para qué? Porque desde adentro empiezan a detonar todo hacia afuera. Si tú quieres derribar un edificio, no lo vas a hacer desde afuera, vas a entrar y desde adentro vas a empezar a colocar en lugares estratégicos las detonaciones que van a empezar a surgir. Claro, y eso agiliza exactamente, para acabar con todo. Entonces, es lo que estuvieron haciendo desde con tiempo estos grupos rebeldes, introduciéndose secretamente para poder llegar a la médula en partes estratégicas de Siria, para desde adentro empezar a combatir todo el lugar. Y no es precisamente que esté involucrado, por ejemplo, el gobierno. ¿Sí? El gobierno de alguna manera está poniendo una barrera o una protección para todo esto que estamos viviendo, pero el grupo rebelde o los grupos rebeldes que se han estado introduciendo sí tienen la misión de acabar con todo lo que está ahí. Pero ¿por qué el hecho tan importante de llegar a Siria? ¿Qué es lo que está detonando que les interese tanto Siria? ¿Qué hay allí que sea tan importante para que ellos estén tan involucrados y llegando todavía más grupos armados para unirse entre sí y empezar a traer toda esta calamidad que está sufriendo el país? Y es que hay una serie de hipótesis, de hecho, con respecto a lo de Siria y lo importante que es el punto estratégico. Yo realmente cuando veo esta situación en Siria, yo no me quiero imaginar qué va a pasar el día que caiga una cabeza nuclear ahí y destruya todo, porque eso también puede suceder, puede llegar a suceder. Imagínate, cae una cabeza nuclear en ese espacio, va a ser inhabitable por mucho tiempo, y eso nos lo ha demostrado lo que ha pasado en Hiroshima, en Nagasaki, que fueron eventos que sin duda fueron catastróficos, pero que pusieron fin a un conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y que eso detuvo de alguna manera, ahora sí que la continuidad de esa Segunda Guerra, que bueno, definitivamente fue catastrófica, pero seguramente hay gente muy interesada en lo que hay en Siria que no van a permitir que se lleve a cabo esto. Fíjate que ahorita la pugna está
no tanto por el territorio, sino por lo que tiene el territorio. Claro. ¿Sí? Ahora, nosotros ahorita nos estamos basando en lo que se ve por encima, como una cortina de humo, pero realmente lo que está sucediendo ahí está en las profundidades que nos llevan a ver la dimensión de todo esto, dónde va a desembocar. Estamos viendo que se maneja un cambio de moneda en nivel mundial, estamos viendo que el orden mundial está con mayor énfasis para entrar a gobernar a todas las naciones, con un solo gobierno, una sola religión, una sola economía, ¿sí? Y todo esto va encaminado para allá. Claro. Tenemos ahorita una moneda que aparentemente todavía no cae, que es el dólar, pero está en ese proceso. Pero para que el dólar esté funcionando tiene que haber reservas que hagan valer esa moneda. Entonces, en este caso, ¿dónde están esas reservas que el mundo necesita, las naciones necesitan para que esté circulando una moneda? ¿Sí? La importancia en lo que ahorita está llegando es en el petróleo, Manny. Esa es la reserva que ahorita está moviendo a todas las naciones con un solo propósito: acaparar ese petróleo para tener todo el poder, toda la autoridad para empezar a gobernar realmente a todo el mundo. Y se están peleando por ser esa cabeza. Aquí está la información. Continuamos aquí en Reloj Profético. Continuamos aquí en tu programa Reloj Profético desde Veracidad Channel, transmitiendo esta primera temporada en el cual estaremos tocando tópicos de la profecía bíblica y cómo estas están teniendo su cumplimiento hoy en día. Connie, nos encontrábamos hablando del petróleo, un recurso no renovable y que sin duda hoy las naciones están peleando por él. Así es, y en el interior de Siria no es la excepción. Por eso las pugnas, por eso los rebeldes que están ahí monitoreando y lanzando cohetes y misiles para traer destrucción, precisamente peleando por este petróleo. Hay dos refinerías muy importantes, una en Homs y otra en Banias, donde han sufrido atentados constantes, año con año, para destruirlas completamente, porque quieren depender completamente de los rebeldes. Estos rebeldes están pugnando porque esas refinerías les pertenezcan ya a la mala. Ya necesitan ahí tener completamente el control absoluto y que el gobierno de Siria se empiece ya no solamente a ceder territorio, sino a rendirse completamente. Ya no van a estar negociando como lo han estado haciendo en estos últimos años. De hecho, en este febrero de 2007, tuvimos otro atentado en la refinería de Homs, muy fuerte, donde también el año pasado, para las mismas fechas de febrero, también se suscitó. Pero también en el 2015 y en el 2014, como que tienen ellos un calendario completamente muy disciplinado, donde ellos astutamente se van moviendo para conseguir las cosas y tener todo bajo control. Llama mucho la atención que están completamente organizados. Claro. Y fíjate que los acuerdos o los consejos para solucionar este conflicto aquí en Siria desde el 2012. Desde el 2012 han estado insistiendo las naciones, específicamente las Naciones Unidas, por solucionar este conflicto. Y hasta ahorita no ha habido ningún resultado. Es bien conocido que toda esa parte de Medio Oriente está repleto de este oro negro, como se le conoce hoy en día, ¿sí? Así es. Y también la incursión de los Estados Unidos ha sido determinante, porque cuando atacaron a Afganistán, precisamente fue con la intención de desarmar a ese país con la idea de que tenían armas nucleares, pero que también tenían armas biológicas, y la incursión en Afganistán fue precisamente con eso. Hoy, claro, en redes y también en el internet corren muchas teorías acerca de que Estados Unidos incursionó en Afganistán por el petróleo. ¿Tú crees que también hoy esta situación sea la razón por las cuales las naciones están interviniendo más que para buscar una solución, sino buscar ese oro negro que todos desean? Mira, lo que pasa es que aquí se están peleando las naciones por ese oro negro y levantan cortinillas de humo.
Y también se habló mucho de que Estados Unidos ha financiado estos grupos rebeldes Claro. con el único propósito de no dar la cara abiertamente, de que ellos son los que están ahí conspirando y que quieren ser la cabeza para manejar todo lo que está sucediendo en el mundo. Estados Unidos y Rusia también por ahí. También Rusia está entra en un papel incursionando. muy importante porque aparentemente está de aliado con Siria. ¿sí? Claro. Pero está auspiciando con sus armamentos naciones, los está llenando de armas, como preparándolos para lo que viene. ¿sí? Entonces es algo muy importante que la mayoría pasa por alto, todo lo que está sucediendo, no solamente en Siria, porque ya se llevó hasta Irán, Irak, ya abarcó Turquía, Líbano, ¿sí? Toca Israel, obviamente Estados Unidos, el imperio, obviamente con lo de Turquía, escuchamos el nombre de Erdogan. Erdogan ahorita está tomando mucho auge este nombre y este personaje que entra en escena con un propósito muy, muy claro. ¿sí? Que sin duda es parte también de esta profecía. Es parte de esta profecía, porque las escrituras nos hablan que el imperio turco otomano recibió una herida de muerte, ¿sí? Recibió una herida de muerte y tendría que, para los tiempos finales, revivir, resurgir otra vez. Entonces nosotros ahorita estamos en este tiempo en el cual, a través de las escrituras, no Dios los dio para ver el futuro, sino para que nosotros, a través de las escrituras, la profecía, nos indique en qué punto del tiempo nos encontramos. Y ahorita el Señor nos está dejando claro en qué punto estamos, porque las mismas profecías cumpliéndose ante nuestros ojos nos indican que los tiempos finales nos alcanzaron, que esta realmente sí es la última generación que le está tocando ver todos los sucesos que se le fueron anunciados a los profetas como a Daniel, como a Isaías, como a Jeremías, ¿sí? Que cada uno de ellos en su época, en su tiempo, el Señor les mostró todos estos sucesos que ahorita estamos viviendo nosotros y que la mayoría no entiende porque no ha entendido profecía y la importancia que tiene lo que el Señor anuncia en ella. Y la profecía, como bien lo dices, tiene la intención de mostrarnos esas señales, también prepararnos, por supuesto, así es. para el acontecer, porque sin duda todo esto que está sucediendo con la cuestión en Siria y con todo lo demás que vamos a ver, es una antesala de lo que viene, una antesala de lo que está por suceder y que sin duda, si no estamos preparados, ¿qué nos va a suceder a nosotros si no nos preparamos? Así es, mira, es algo muy importante que ahorita es un llamado de alerta, pero no para asustarnos, sino para prepararnos, como bien dices. ¿Por qué? Porque si no estamos preparados, no vamos a saber a qué nos enfrentamos, qué nos va a tocar vivir, qué le va a tocar vivir a los que vienen detrás de nosotros, la generación que está saliendo ahorita, ¿sí? Y estos sucesos simplemente lo que están encarrilando es la batalla de Armagedón. Para allá nos vamos alistando a esa batalla. Por eso ahorita se están uniendo más naciones en este conflicto que inició en el 2011 y que ya lleva 6 años de esta guerra civil. Así es. ¿sí? Y no se están uniendo precisamente para unificarse y para dar una salida a esta guerra, sino que cada uno tiene sus propios intereses, ¿sí? Y que cada uno aparentemente está apoyando al otro, pero con intereses personales que los quieren llevar a tener el control o el dominio perfecto de todo lo que viene ahorita con el nuevo orden mundial. Sin duda, esto es, como bien los dices, no para alarmarnos, no para sentir miedo, sino para saber en quién vamos a poner nuestra confianza, ¿verdad? En quién vamos a confiar en estos momentos de dificultad. Yo, la verdad, pienso en las generaciones, como tú lo has mencionado, seremos la última generación, pero las generaciones que ya han nacido hoy, nuestros hijos, les tocará también ser parte de esta situación. También creo que hay un punto muy importante, Connie, que nuestro público debería de conocer, y es eso del Armagedón.
¿Qué es el Armagedón? Hollywood ya nos los mostró ahí en una famosa película con un famoso actor. El Armagedón, un meteoro que venía sobre la Tierra y que estaba dispuesto a destruirla. Pero ¿será eso el Armagedón o es algo aún mayor? Bueno, esto es algo todavía con tintes no tanto histriónicos, ¿sí? En una puesta de escena, sino es algo realmente más profundo que el Señor detalla en su palabra. Y para eso el Señor nos lleva a la escritura de Isaías 34, donde en esa escritura podemos ver paso a paso cómo el Señor detalla que Él tiene preparado un festín, tiene preparado un sacrificio, ¿sí? Un sacrificio que tiene preparado precisamente para estos tiempos finales. Ahora, este año es crucial. Este año 2017, que para todos es el 2017, ¿sí? El calendario gregoriano, este año es muy claro, con señales que nos anuncian a través de la palabra los acontecimientos que están ahorita vigentes, pero los que vienen detrás. Por ejemplo, en este año es un tiempo de redención, es un tiempo de ciclos de 7 años, donde nos lleva a un conteo, como lo dice la palabra, en tiempos de Shemitah o tiempos de Yobel. Este año es el jubileo también, es el 120 jubileo. Entonces es un año crucial. Aparte también se junta la profecía donde Israel cumple 70 años como nación, también en este año. Entonces se van uniendo las piezas del rompecabezas y también se nos pega la declaración de Balfour, donde también cumple 100 años, donde a los judíos los regresan de las diásporas, de donde fueron exiliados, y empiezan a retornar a su tierra. Es parteaguas este año, es crucial. O sea que este año algo va a suceder, bueno, ya está sucediendo este año, y es el conflicto aquí presente, o sea, en Siria, pero todavía falta mucho tiempo para que termine este año, Connie. Falta todavía más de 6 meses para que esto concluya y vamos a ver más cosas como lo estás diciendo. O sea, va a ser un parteaguas porque sin duda el reloj profético, como lo dice nuestro programa, está corriendo y va a llegar en su punto máximo de cumplimiento la profecía bíblica. Y hoy a través de las redes nos damos cuenta cómo está corriendo. O sea, inmediatamente cuando sucedió lo de Damasco, empezó a correr en redes y la gente se empezó a enterar y toda la gente también lo empezó ahora sí que a unir con respecto a los textos que vemos allí en Isaías. Fíjate que ahorita que mencionaste reloj profético, precisamente, ¿por qué reloj profético? Porque el Señor tiene su reloj, tiene su cronómetro y su reloj es Israel. Entonces todo gira en torno a Israel. Todos los sucesos, si nosotros analizamos a conciencia todo lo que está pasando en el mundo, tiene que ver con Israel. Entonces, ese es el reloj del Señor. Lo que acontezca en esa tierra, ¿sí?, va a repercutir al resto de las naciones. Y necesitamos estar enfocados en ello. Y hemos perdido mucho tiempo porque desconocemos las Escrituras. Y nos vamos a una pausa y retornamos para continuar con este apasionante tema de Siria y el conflicto armado de la guerra civil. Bueno, regresamos aquí a tomar el tema apasionante de Siria y nos vamos a ir de lleno con las profecías, donde el Señor nos va a mostrar por qué el conflicto armado en Siria. ¿Qué es lo que tiene que ver allí? ¿Por qué la profundidad? ¿Por qué las Escrituras nos van a llevar a entender la problemática que se suscita allí en Siria? Y vamos a leer Isaías 17, verso 1, donde dice: la carga de Damasco, he aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Esta profecía que mencionábamos con anterioridad, muchos la manejan que tuvo su cumplimiento en el año 732 antes del Mesías, pero de una manera parcial, porque sí hubo sucesos que marcaron devastación en ese lugar, pero no propiamente como lo marca la Escritura. Ahorita estos conflictos que estamos viviendo, se está cumpliendo literalmente este verso 1 del capítulo 17 de Isaías, donde también se van anclando otras escrituras que también vamos a abordar, porque es importante conocer por qué el Señor
está permitiendo todo este desastre en ese lugar, Manny. Y es que es precisamente este texto, Connie, el que ha estado ahí corriendo en redes sociales y que ha sorprendido a todos los internautas, principalmente jóvenes, de cómo la Biblia se está cumpliendo con tanta claridad en el hecho de la profecía sobre Damasco. Sin duda, yo creo que la Biblia, en lo personal, para mí es infalible. No se equivoca y se está haciendo como el Eterno lo ha ahora sí que determinado para las naciones y en cuanto a lo que ha escrito en su palabra. Así es, recuerdo la escritura de Jeremías 1 donde dice el Señor, le dice al profeta, ¿qué ves, Jeremías? Y le dice Jeremías, veo una vara de almendro. Y el Señor le dice, bien has visto, porque así como tú la ves, dice, así yo estoy vigilando para que mi palabra se cumpla. Entonces, el Señor está atento a que cada una de las palabras que Él dejó plasmadas en lo que conocemos como Biblia, lleguen a ese punto, a ese clima de cumplimiento. Y ahorita vamos a ir a una escritura que viene en el capítulo 14 de Isaías también, a partir del verso 24 al 27, donde dice, Yahweh Sebaot juró diciendo, ciertamente lo que he decidido permanecerá estable, al asirio quebrantaré en mi tierra y sobre mis montes los pisaré. Su yugo será quitado de ellos y su carga apartada de su espalda. Este es el consejo planeado contra toda la tierra y está la mano extendida contra todas las naciones. Sí, Yahweh Sebaot lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará volver atrás? O sea, el Señor es claro en lo que está poniendo en esta escritura y el porqué de todo lo que estamos viviendo en Siria. También tenemos que tomar como punto de referencia que en su momento el Señor usó a los asirios como vara de disciplina para Israel. Para el pueblo de Israel, por Exactamente. supuesto. Entonces, eso juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor usó una vasija, en este caso este grupo de personas, para disciplinar a un pueblo que le estaba siendo infiel, estaba siendo rebelde, desobediente. Y el Señor ejecuta juicio contra Israel y usa a los asirios. Pero el Señor no deja sin castigo a este grupo de personas porque Él usó a estas personas por la propia maldad que había en su interior. Entonces, esta misma maldad va a llegar el momento en el que el Señor, en el cumplimiento de lo que dijo en su palabra, ¿sí?, va a llevar a cabo estos sucesos que estamos viviendo. Quiero entender algo muy importante aquí. ¿Quieres decir que entonces el Eterno, nuestro Dios, utiliza a las personas que están haciendo lo desagradable delante de Él para disciplinar a sus hijos, a sus elegidos? ¿Eso es correcto? Así es, así es. Él lo que hace es, por ejemplo, vemos la división del reino en el tiempo del hijo de Salomón, Roboam, ¿sí?, donde él parte el reino, queda el reino dividido, y desgaja en dos casas a todo Israel. Entonces, por un conducto se lleva al pueblo de la casa de Judá, por conducto de los babilónicos, y por el otro lado usa a los asirios para llevarse al resto del pueblo, a las 10 tribus, ¿sí? Entonces, vemos que el Señor ejecuta por dos vertientes la disciplina para un solo pueblo que ha sido dividido. Pero en su tiempo también el Señor iba a venir contra los babilonios y contra los asirios para ejecutar, ¿sí?, esa misma disciplina que hizo con su pueblo, porque Él no va a tomar por inocente al culpable. Claro, por supuesto, o sea, tanto castigo para este pueblo que ha sido desobediente a mis mandamientos, como para aquellos también que estoy utilizando para disciplinar a mi pueblo. Así es. El culpable no va a quedar sin castigo, eso sin duda. El Señor nos ha mostrado a lo largo y ancho de las Escrituras que Él siempre decreta juicio, ahora sí, con aquellos que han roto y han sido infieles hacia su palabra, hacia sus estatutos, sus mandamientos. Así es. Eso está muy claro y creo que es parte del plan y también es parte ahora sí que de lo que el Señor tiene como propósito de redención de la humanidad. Fíjate que en estos tiempos que nos está tocando vivir y el estar viendo cómo se está cumpliendo la palabra del Señor en nuestros ojos, todavía nos da un poquito de nostalgia y de tristeza,
porque la gente, la mayoría de las personas está como muerta, indiferente, fría a los sucesos, nada más porque no están tan cercanos a mí. O sea, los veo todavía lejanos y sí me parecen grotescos, me parecen rudos, difíciles de procesar, sí, pero pues mientras no me llegue a mí o a mi familia, no pasa nada. Pero estamos viendo que esto de las naciones ya se salió fuera de control. Claro. No de las manos de Dios, pero sí del grupo que quiere manejar el mundo entero. Y estoy hablando de un grupo específico donde se manejan nombres muy pesados, digámoslo así, donde están peleando por ser la cabeza que vaya a dirigir al resto de las naciones. Y esto es parte del orden mundial. Así es. Definitivamente eso ya no es un secreto, ya es de dominio público. Va a existir un orden mundial, el ecumenismo es un hecho ya. El ecumenismo se está llevando a cabo hoy en la unión de todas las religiones, ya lo ha manifestado el mismo Papa Francisco, los mismos líderes de las iglesias ortodoxas e incluso las mismas religiones de Oriente se han ahora sí que unido para llevar a cabo. Y no cabe duda que también dentro de los gobiernos y dentro de estas ahora sí asociaciones, sociedades se les conoce, sociedades secretas, tienen ese plan por llevarlo a cabo. Y tú dices que esto ya se salió de control. De las naciones. De las naciones, pero no de las manos de Dios. Eso nunca. No, eso nunca va a suceder. De hecho, fíjate que ahorita lo del nuevo orden mundial se tenía pautado para que empezara a entrar en funciones en el 2009. Pero algo pasó ahí que les atoró el proceso, los frenó para que salieran con toda la fuerza que querían ellos para gobernar. Porque ya tenían también acuñada la moneda que iban a manejar y quitar y hacer a un lado desplazando el dólar. Entonces ya estaba reunido ese grupo y en octubre del 2009 se hizo una reunión secreta donde estas naciones que conforman este nuevo orden mundial, ¿sí?, estaban ya listos para salir a gobernar a las naciones. Pero algo pasó ahí que los frenó. Pero todos estos, a partir de ese momento hasta el día de hoy, tenemos esta serie de sucesos que han marcado que el tiempo se está acercando y que ya está a nada de que el nuevo orden mundial entre en vigor. Y estamos, como lo dijiste hace rato, en la antesala de todo lo que viene, preparándonos para Armagedón. Y la mayoría no entiende ni qué es Armagedón. No, y muchos cristianos lamentablemente ni se esperan esto, sin duda. No están esperando. Ya no se está hablando en las iglesias acerca de estos temas, Connie. Y eso es muy peligroso. Ya en las iglesias no se está tocando el punto de la profecía. Ya no se están hablando acerca de las señales. Ya no se está hablando de la segunda venida de Cristo. Y mucho menos del Armagedón. Todos vinculan al Armagedón, como le dijimos hace un momento, con la película de Hollywood, ¿sí? Y si tú hoy le preguntaras a un cristiano, si hiciéramos un voz populi en las iglesias, ¿qué es el Armagedón? ¿Qué significa este texto que vemos aquí en Isaías 17? No hay respuestas. No hay, pero no solo dentro de los mismos congregantes, dentro de las mismas, ahora sí que facetas de creyentes dentro de la iglesia, sino dentro de los mismos líderes, pastores, ya no están hablando de esto. ¿Cuál es el tema? Y no quiero desviarme, quiero que nos centremos en la cuestión de la profecía aquí en Damasco, que se está llevando a cabo, pero lamentablemente hoy ya nos habla de esto y están hablando de prosperidad. Y eso es lamentable, pero ese es otro tema que después estaremos tocando. Fíjate que dices un punto muy importante donde nos habla el Señor que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ya nos está predicando la palabra pura que nos lleve a tener el conocimiento revelado a través del Mesías para comprender lo que estamos viviendo. Ahorita nosotros estamos abordando este tema que es muy importante porque así el Señor nos lo ha marcado para prepararnos y preparar a aquellos que nos están ahorita sintonizando, que nos ven,
para que ellos también estén alertas de todo lo que está sucediendo en el mundo, no nada más con el interés o el morbo que la mayoría maneja, sino con el interés propio de preservación, ¿sí? Todo mundo quiere preservar su vida, pero el Señor fue claro: aquel que quiera ganar su vida la perderá. ¿La perderá? Y aquel que pierda su vida por causa de mí la habrá ganado. Entonces yo tengo que irme a las Escrituras para poder entender qué es lo que estoy viviendo y hacia dónde yo voy a ir. Porque a lo mejor ahorita yo estoy haciendo una estructura de mi vida en un organigrama con planes, ¿sí?, a largo plazo. Futuro, claro. ¿Sí? Y resulta que a lo mejor ni siquiera amanezco mañana. ¿Sí? ¿A dónde vamos a ir nosotros con todo esto? Pues bien, ¿a dónde vamos a ir? Nos quedamos con esa pregunta y vamos a resolverla ahorita en un momento. ¿A dónde vas tú, mi hermano? ¿Cuál es ahora sí que el conocimiento que tienes de la profecía bíblica? Vamos a irnos un corte y regresamos aquí en Reloj Profético. Continuamos aquí en tu programa Reloj Profético, hablando de este apasionante tema de la profecía que tiene en cumplimiento en Siria, y específicamente allí en ese texto de Isaías capítulo 17:1 acerca de la destrucción de Damasco. Pues nos vamos también con otra escritura que va vinculada con esta de Isaías 17, y nos vamos a Oseas 11, verso 5, donde en ese verso el Señor nos habla de que Asiria sería su rey porque rehusaron volverse a él. El Señor entregaría a su pueblo a los asirios, precisamente porque el pueblo de Israel se rehusó a obedecerle. Por eso vemos todas estas confrontaciones, no solamente ahorita, sino en las generaciones pasadas, donde el Señor en la diáspora hizo que Asiria se llevara cautivo a la casa de Efraín, a la casa de Israel, las 10 tribus, al dispersarlos por todas las naciones. Ahora, lo que estamos viendo nosotros ahorita en Siria es el cumplimiento del boomerang que regresa, donde el Señor, como justo juez, trae las consecuencias de lo que ellos mismos iniciaron. Ahora, en Siria hay remanente del pueblo de Dios, remanente que el Señor está usando para purificarlo en base a estos conflictos y traerlos de vuelta a Él. También está sucediendo un éxodo allí en Siria. Amén, así es. Y eso también tiene cumplimiento en la parte bíblica. Así es. O sea, muchos residentes sirios han salido de las naciones. Así es. Y eso también ha traído un conflicto entre las mismas naciones porque ya no saben qué hacer con tantos refugiados sirios en sus países. Así ¿sí? Y entonces, si tú dices que hay un remanente allí, hay pueblo de Dios, todo esto es parte del cumplimiento de la profecía, que estas personas tienen que ser purificadas por estas cuestiones, por esto que está sucediendo ahí. Así es, mira, todavía está anunciado en Jeremías 31, el Señor anunció un segundo éxodo, ¿sí? Un segundo éxodo que el Señor dijo que ya no sería solamente de Egipto, como lo vimos en el éxodo precisamente, sino que sería de todas las naciones. Entonces, hemos visto que a través de los años pasados, hasta estos días, han estado retornando de diferentes puntos de la tierra hacia Israel, personas, grupos de remanentes de diferentes tribus, ¿sí? Que estaban localizadas en algún punto de la tierra y de alguna manera, por alguna circunstancia o por algún conflicto, salen de ese lugar y retornan hasta llegar a Israel. Este caso que estamos viviendo ahorita con Siria no es la excepción, porque también, como bien lo mencionas, con estos conflictos hay mucha gente que está saliendo y inicia una travesía larga, claro, larga por carretera, por muchos a pie, van haciendo escalas. En embarcaciones también, donde también estamos viviendo ese éxodo porque hemos visto que hasta llegan y posan en casas de campaña por un tiempo indefinido y siguen su travesía. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a Israel. Y a llegar a lugares donde les ofrecen refugios. En este caso, Rusia está ofreciendo refugio a todos los que salen de ahí,
¿sí? Pero es de alguna manera con algún propósito personal, ¿sí? Porque ahorita la figura de Putin es muy importante porque está siendo como el gobernante supremo o el que está dando la cara de todo lo que viene detrás. Entonces, no es tan sencillo digerir lo que estamos viviendo en ese lugar. Es lamentable ver la muerte de muchos niños, de muchos inocentes, esa ciudad devastada que en otro tiempo fue gloriosa, como Alepo. Fue muy grande. Y que también fue allí cuna también y residencia de Sem, que fue residencia de Abraham, que por ahí estuvo pasando el pueblo también, y eso también nos llena de cierta nostalgia ver toda esta situación. Hay un niño que se llama Onram, que fue muy famoso en redes sociales, cuando fue atacado precisamente Alepo, nos dejó un rostro de tristeza, de mucho dolor que están pasando. Y es ahí donde nosotros, yo creo que como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que orar, tenemos que pedir por esos hermanos, como tú lo dijiste, ese remanente que está saliendo, que está ahora sí que teniendo esta travesía, pidiendo que el Señor los cuide, los guarde y los proteja. Mira, esto ya está llegando a un cauce en el que el Señor tiene ya todo estructurado y que aún en este tiempo que estamos viendo los levantamientos armados de estos grupos rebeldes, también están en control de Dios, porque lo que tienen en común cada uno de ellos es de dónde salen ellos, de dónde parten. Muchos de ellos vienen de la tribu de Ismael y profesan el Islam. ¿Sí? Otros grupos también vienen de la descendencia de Esaú, y como descendientes de Esaú también se unen al Islam. Entonces, estamos viendo ahí una guerra de familia entre las naciones, porque estamos viendo que por un lado se unen la descendencia de Esaú, la descendencia de Ismael, ¿sí? Que vienen de Abraham, pero en contra de la descendencia de Jacob, que también está esparcida en las naciones y solamente para exterminar. Entonces, todo esto que estamos viendo es una guerra de familia, que no viene de hace unos años atrás. Que no empezó en el 2011, no empezó en el 2011, eso lleva siglos. Este asunto en Medio Oriente lleva siglos. Todo este conflicto, como tú lo mencionaste, desde esas descendencias, un problema familiar que sin duda allí se gestó. Ahora, estamos viendo que estos grupos armados tienen un común denominador en el modo de atacar. Son personas muy violentas, son personas muy meticulosas en lo que hacen, pero también es gente que está preparada para, con sangre fría, ejecutar la muerte de una persona, ¿sí? ¿Cómo? A la mayoría de ellos los llevan a la decapitación. Y eso no nos queda duda, ISIS. Exactamente. ISIS lo ha demostrado, de una manera tan gráfica y aterradora. Y esto nos lleva a Apocalipsis, porque en Apocalipsis dice que en el tiempo final, donde nosotros ya estaremos pasando, o que se acerquen los tiempos de lo que se menciona como la gran tribulación, veríamos muchos decapitados. Y ahorita los grupos armados que están ejecutando este tipo de acciones es precisamente los vinculados al Islam. Grupos rebeldes, como lo mencionábamos anteriormente, como ISIS, como Hezbollah, ¿sí? Como los yihadistas, que están en esa sintonía de estar ejecutando, pero ¿a qué sector se están yendo? Se están yendo contra los judíos y contra los cristianos. Entonces, no es nada más porque sí, que estén yéndose como foco que tengan a este grupo de personas. Así es. Sino que va enfocándose todo para Armagedón, para la batalla final. Contra los hijos de Dios. Así es, contra los que guardan el testimonio del Mesías y los que tienen las normas o los estatutos o lo que es la Torá de Dios, ¿sí? Viviendo constantemente en ello. Entonces, ellos lanzaron, Manny, una amenaza en el 2014, donde dijeron públicamente, subieron varios videos a las redes, donde dijeron que ellos ya tenían localizados a los descendientes de Jacob. Ya sabemos en qué naciones están.
Entonces lanzaron ese video y dijeron, vamos por ustedes, prepárense. Entonces, a mí me llama la atención Y ahí está México, Connie. que nosotros, precisamente a eso voy, que México tiene bastante etnia judía, Claro. ¿sí? Regada por todo el país. Y, por ejemplo, nuestras fronteras, como lo que es Chihuahua por las serranías, ¿sí? Chihuahua y Durango, en el 2010 empezaron a inmiscuirse grupos de los islámicos para impartir el Corán, maní, para empezar a trabajar con la gente de la serranía, para llevarlos a esa preparación, porque ellos lo que quieren es más adeptos y están llevando a reclutar jovencitos para prepararlos para la batalla. Y tenemos datos también que en Chiapas y tenemos datos también que en Tabasco, otros estados de la República, donde el Islam está tomando mucha fuerza. Y sabemos, y bueno, lo conocemos por parte de la historia, a qué lleva esa religión, cuáles son sus propósitos. Y es lamentable, y no quisiera seccionar, y no todos los que practican el Islam, pero la gran mayoría ha sido ahora sí que relacionada con el terrorismo. Por eso veo la gran preocupación de alguna manera de los Estados Unidos de crear ese gran muro. ¿Por qué? Porque somos blanco de esos grupos como país, ahora sí, como tú lo has mencionado, donde ha habitado las raíces del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así es. Y yo creo que este tema es tan apasionante el que tenemos en la mesa, que no solamente nos debemos de quedar con esto que hemos estado analizando en este primer programa, sino que esto va a dar para más, porque es una preparación para lo que viene, los sucesos que vienen. Y como bien lo mencionas, sí, Estados Unidos está preocupado por levantar ese muro, pero no propiamente para que nosotros también nos cuidemos, ¿sí? Sino ellos mismos están financiando este grupo de terroristas. Y nosotros aquí en el país, desde ya años atrás, hemos tenido la manifestación de ellos caminando por todo lo ancho y largo del país con ese movimiento. ¿Cuántos decapitados no hemos visto en el país, Manny, con la violencia que se ha desatado? Y las características o el orden de conducta de ellos es el mismo del Islam. Y la gente aquí se pone fría y helada al ver estos sucesos, pero no entiende que eso está registrado en la palabra y que el Señor dijo que sucedería. Y que por más que ore una persona para que frene esta violencia, esto ya no va a parar. Esto va a tener un cumplimiento porque Dios lo habló. Está en nuestra decisión decidir creer o no creer. Hoy en Reloj Profético ponemos toda esta información en la mesa para que tú lo consideres y para que también te vuelvas un ávido lector de las Escrituras. Hasta aquí finalizamos este primer programa de Reloj Profético. Connie, sin duda un tema apasionante. Les invitamos a que nos sigan acompañando en este espacio y que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Eterno siempre esté con ustedes. Y que estén atentos a la palabra profética, como lo dice Él, porque es lo único que tenemos seguro. Y es donde nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y nos da la verdad. Y la verdad nos hace libres. Amén.